Buenos días, profesora. Mi nombre es Mariana Camila Saucedo Loyola. Soy del grupo 1LG24 y la pregunta es ¿por qué gastronomía? Bueno, pues a mí desde muy chiquita me gustaba mucho dibujar, colorear y también me gustaba tocar el piano, que era otra de las cosas que más me gustaba hacer. Entonces, cuando pasé a la primaria me metí a un taller de dibujo, pero tenía que escoger otro taller más y entre ellos estaba el de cocina. Me llamó la atención, así que decidí entrar a ese taller, que más de cocina era como de repostería, porque nunca nos enseñaron a preparar platillos como tal. Al inicio pensé que había hecho mal en escoger ese taller porque a mí nunca me gustó la cocina, nunca me llamó la atención y se me hacía muy aburrida la gastronomía. Todo lo que tenía que ver con la gastronomía, la cocina, la repostería, todo, no me gustaba. Bueno, pues entrando a mi taller de repostería, eh, empecé a preparar unas donas con azúcar y me salieron bien y me gustó mucho el resultado y pues así fue como poco a poco comencé a agarrarle un cariño a la cocina. Y era obviamente todo lo contrario de lo que yo pensaba. No era aburrida, era una forma de expresar la creatividad en la comida. En ese momento yo me iba más por la repostería porque me gustaba la idea de hacer pasteles y todo eso, porque yo era mucho de ver videos y me llamaba la atención mucho la repostería, porque en ese sentido yo veía que era más creativa y más divertida. Entonces, como nunca había experimentado la cocina, empecé a ayudar a mi mamá en la casa. Le ayudaba a preparar las salsas, que hacer sopas, el arroz, guisados, a poner los frijoles. Y yo misma poco a poco empecé a preparar unos platillos, bueno, con ayuda de mi mamá, pero yo ya tenía más o menos la idea de cómo hacerlos. Y uno de mis platillos favoritos es el pozole. Entonces yo le dije a mi mamá que me enseñara cómo hacerlo. Al hacer mi pozole sí tuve uno que otro error que ella me iba corrigiendo, pero pues de los errores se aprenden y poco a poco comencé a perderle el miedo, porque también era miedo el aprender a hacer otros platillos yo sola. Y cuando empecé a preparar yo mis platillos me di cuenta que a mi familia le gustaba mucho mi sazón. Entonces, para practicar diario yo hacía la comida y yo creo que cada día iba mejorando porque les gustaba, cada comida que hacía les gustaba como lo hacía y yo me sentía bien y feliz de, de que les gustaba lo que yo les hacía. Obviamente necesité de práctica, pero me hace falta aún mucho por aprender en la gastronomía. De lo que sé es muy poco comparado con lo que me hace falta todavía aprender. Con mi mamá aprendí todo lo que ahorita sé de cocina, porque en mi escuela anterior no tuve una enseñanza como tal de la cocina, porque fue cuando empezó la cuarentena y no todo lo que veíamos era teórico, entonces no tuve un aprendizaje bien en forma de cómo preparar alimentos, nada, todo era teórico y en línea. También dentro de todo esto de la cocina entra la coctelería, otra cosa que me gusta y esa la practico mucho en mi casa. También a mi familia les gusta mucho cuando empiezo a hacer las bebidas, es otra cosa que también me apasiona de la gastronomía. En resumen, para mí la gastronomía se convirtió de ser nada
algo que no me interesaba, hacer todo. Y eso fue todo. Gracias por su atención.